Hola, mi nombre es Cristian Guzmán. Esta es la presentación del análisis de caso del modelo de regulación de azúcar en la sangre de NetLogo para la materia Sistemas Complejos de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Este trabajo fue realizado en conjunto con mis compañeros Sebastián Chavarría y Rafael Jiménez. Empezaremos con una breve descripción acerca del proceso de regulación de azúcar en la sangre. La glucosa es la principal fuente de energía de las células y ésta se obtiene de los nutrientes durante el proceso de digestión de los alimentos. El páncreas genera dos tipos de hormonas encargadas de este proceso, la insulina y el glucagón. La insulina se encarga del almacenamiento y consumo de la glucosa en todos los tejidos del cuerpo, liberando la sangre de ella, y el glucagón se encarga de liberar la reserva de glucosa que se encuentra almacenada en el hígado. Con la producción de estas hormonas se puede generar un modelo que ayuda a determinar si un paciente tiene diabetes, hipoglucemia o algún problema relacionado con el azúcar. Este es el modelo de regulación de azúcar en la sangre de NetLogo. Este modelo representa las células como patches, los cuales son cuadrados. Las células del hígado están representadas por los cuadrados cafés y las células pancreáticas de color amarillo. El páncreas y el hígado trabajan juntos en el proceso de regular el nivel de glucosa, insulina y glucagón. La glucosa se representa mediante puntos blancos, la insulina mediante puntos azules y el glucagón mediante puntos rojos. Por simplicidad del modelo, solamente representa el movimiento de las moléculas. El nivel de azúcar en la sangre emerge de la interacción entre las células y las moléculas. Ahora procederé a explicar los agentes, las interacciones entre ellos y las entradas y salidas del modelo. Las dos clases de agente que este modelo usa son las células y las moléculas explicadas anteriormente. Los agentes interactúan de manera que el páncreas se encarga de generar las moléculas de insulina y glucagón en respuesta a los niveles de azúcar en la sangre. Estas hormonas se encargarán de almacenar la glucosa del torrente sanguíneo en los tejidos musculares o liberarla. Con el paso del tiempo, el metabolismo del cuerpo va quemando la glucosa en la sangre. Para el cuerpo reabastecerse, debe ingerir alimentos y también hacer uso de la glucosa almacenada en el glucógeno. En las entradas tenemos la tasa de metabolismo, que representa el número de moléculas de glucosa consumidas por el cuerpo en cada tic. Un tic es una medida de tiempo de nuestro modelo que representa aproximadamente 400 segundos. La sensibilidad a la glucosa es la probabilidad de que las células pancreáticas detecten una molécula de glucosa presente. La sensibilidad a la insulina es la probabilidad de que las células del hígado detecten una molécula de insulina presente. Y por último, la sensibilidad al glucagón es la probabilidad de que las células del hígado detecten una molécula de glucagón presente. Y también en las entradas tenemos el botón Eat o comer, que ingresa la ingesta de 2000 kilocalorías en el modelo. En las salidas tenemos la insulina, que es el número de moléculas de insulina en el torrente sanguíneo. Tenemos también el glucagón, que es el número de moléculas de glucagón en el torrente sanguíneo. Tenemos la glucosa en la sangre, que es el número de moléculas de glucosa en el torrente sanguíneo. Y la glucosa almacenada, que es el número de glucosas almacenadas en el hígado. Los comportamientos emergentes que se pueden presentar en nuestro modelo varían en cuanto a la disminución, aumento o conservación de la glucosa. Estos comportamientos se pueden comparar
con la teoría médica en cuanto al manejo de la insulina y el glucagón. Por ende, este modelo solo puede converger a tres posiciones generales: cuerpo sin glucosa, cuerpo con altos niveles de glucosa en la sangre o un valor promedio, pero estos comportamientos son provocados por cambios en los valores iniciales en las condiciones de entrada. Los valores predeterminados para las variables de entrada están dados por los valores de un paciente sano. Para eso tenemos la tasa del metabolismo del 100%, la sensibilidad a la insulina, a la glucosa y al glucagón en un 75%. Con estos valores podemos obtener dos comportamientos emergentes. El primero es cuando se da la ingesta de alimentos diarios, para el cual se tiene que una persona regularmente consume 2000 calorías diarias. Si ingresamos 2000 calorías diarias, que son un día, son aproximadamente 400 tics, entonces ingresamos una ingesta de alimentos en 200 tics, que sería la mitad de un día. Si seguimos haciendo esto indefinidamente, veremos que con los valores iniciales el nivel de glucosa se regula, mientras que por otro lado, si dejamos de ingerir alimentos, con el pasar del tiempo el cuerpo se quedará sin glucosa, el cual es el segundo comportamiento emergente que se presenta con estas configuraciones iniciales. Bueno, aquí tenemos el cuerpo se ha quedado sin glucosa. Entonces, con esto podríamos determinar en cuánto tiempo una persona podría quedarse sin glucosa sin comer. Los demás comportamientos emergentes se presentan cuando alteramos los valores en las variables de entrada. Por ejemplo, si disminuimos el rango de metabolismo hasta 0 y ejecutamos el modelo, podremos ver con el pasar del tiempo que los niveles de glucosa se mantienen constantes. Esto es porque al tener un bajo metabolismo, los niveles de glucosa almacenados se mantendrán presentes. Por otro lado, si aumentamos la tasa de metabolismo al máximo y ejecutamos el modelo, podremos observar que como el metabolismo es muy rápido, los niveles de glucosa se consumirán más rápidamente y con el pasar del tiempo el cuerpo quedará sin glucosa. Al disminuir en los valores de sensibilidad al glucagón, podríamos decir que la sensibilidad a esta hormona ya no tendría eficacia. Por lo tanto, no habría otro medio de obtención de glucosa que la ingesta de alimentos. Y también veríamos que se consumiría muy rápido la glucosa, incluso antes de que alcancemos a realizar la ingesta de alimentos. Entonces aquí podemos evidenciar que disminuyó rápidamente los niveles de glucosa y cuando realizamos la ingesta de alimentos, los niveles de glucosa aumentaron
pero inmediatamente volvieron a disminuir con la misma tasa de cambio que al inicio. Si disminuimos los niveles de sensibilidad a la glucosa, podremos evidenciar que la generación de insulina se da de manera casi nula y que por el contrario la glucosa aumentará de forma elevada, evidenciándose un comportamiento similar al de las personas con diabetes. Si disminuimos los niveles de sensibilidad a la insulina y ejecutamos el modelo, podremos evidenciar que la presencia de glucagón disminuirá de manera considerable y los niveles de glucosa en el torrente sanguíneo aumentarán demasiado. Incluso cuando se genere la ingesta de alimentos, crecerán aún más. Asimismo, como los niveles de insulina estarán presentes en una cantidad muy grande. Además de estos comportamientos resultantes de variar las variables de entrada, como lo mostramos anteriormente, hay otros comportamientos que se pueden dar de las distintas combinaciones de las variables de entrada, pero estos comportamientos siempre resultarán en los tres comportamientos anteriormente descritos. El cuerpo se quedará sin glucosa, los niveles de glucosa aumentarán de manera considerable en el torrente sanguíneo o los niveles de glucosa se mantendrán constantes. Para finalizar, como conclusiones, tenemos que, mediante este modelo, se puede entender de manera más fácil el proceso de regulación del azúcar en la sangre y también que con este modelo se puede explicar las enfermedades que afectan los niveles de azúcar en la sangre según las características que puede presentar una persona. Muchas gracias.